A continuación, los integrantes del equipo 2 hablaremos acerca del complejo de Edipo. El hechizo de Edipo. Hasta finales de la década de 1920, el movimiento psicoanalítico no tenía una teoría distintiva del desarrollo femenino. Habían propuesto un complejo de Electra en el que se suponía que la experiencia de las mujeres era una imagen especular del complejo de Edipo descrito para los hombres. El niño ama a su madre, pero desiste de ella por la amenaza de castración por parte del padre. La niña supuestamente ama a su padre, pero desiste de él por miedo a la venganza de la madre. Esa formulación suponía que ambas criaturas estaban sujetas a un imperativo biológico de heterosexualidad. También suponía que ya antes de la fase díptica, los niños son hombres y mujeres pequeños. Sigmund Freud expresó reservas sobre las conclusiones sobre las mujeres extraídas de datos recogidos de los hombres, pero sus objeciones fueron generales hasta el descubrimiento de la fase díptica en las mujeres. El concepto de la fase predíptica permitió tanto a Freud como a Jane Lamb de Groot articular la teoría psicoanalítica clásica. En la fase prédica, los niños de ambos sexos son físicamente imposibles de distinguir, lo que significaba que su diferenciación en niños masculinos y femeninos no se podía suponer, sino que había que explicarla. Los niños prédicos eran descritos como bisexuales. Ambos sexos exhibían toda la gama de actitudes libidinales, activas y pasivas, y para los niños de ambos sexos, el objeto del deseo era la madre. Es al explicar la adquisición de la feminidad que Freud emplea los conceptos de envidia del pene y la castración. La niña se aparta de la madre y reprime los elementos masculinos de su líbido como consecuencia de su reconocimiento de que está castrada. Compara su diminuto clítoris con el pene y frente a su evidente mayor capacidad de satisfacer a la madre, expresa la envidia del pene y un sentimiento de inferioridad. Desiste de su lucha por la madre y asume una pasiva posición femenina frente al padre. Gracias a la explicación de Freud podemos afirmar que la feminidad es consecuencia de las diferencias anatómicas entre los sexos. Aún en sus versiones más anatómicamente expresadas del complejo de castración femenino, la inferioridad de los genitales de las mujeres es producto del contexto situacional. La niña se siente menos equipada para poseer y satisfacer a la madre. En el esquema de Lacan, la crisis edépica se produce cuando el niño se entera de los papeles sexuales inherentes a los términos para los familiares. La crisis empieza cuando el niño comprende el sistema y el lugar que le toca a él, y se revuelve cuando el niño acepta ese lugar y accede a él. Aún en el caso de que el niño rechace su lugar, no puede evitar reconocerlo. Antes de la fase edípica, la sexualidad del niño es maleable, está relativamente poco estructurada. Cada niño contiene todas las posibilidades sexuales disponibles para la expresión humana, pero en cualquier sociedad determinada, solo algunas de esas expresiones se expresan, mientras que otras son reprimidas. Cuando el niño sale de su fase edípica, su líbido y su identidad de género han sido organizados en conformidad con las reglas de la cultura que lo está domesticando. El complejo de Edipo es un aparato para la producción de personalidad sexual. Es algo común decir que las sociedades inculcan a los jóvenes los rasgos de carácter apropiados para llevar adelante al negocio de la sociedad. En términos más generales, el complejo de Edipo es una máquina que modela las formas apropiadas de individuos sexuales. En la teoría físico-analítica lacaniana, los términos de parentesco indican una estructura de relaciones que determinará el papel de todo individuo u objeto dentro del drama edípico. Lacan establece una distinción radical entre el pene y el falo, entre el órgano y la información. El falo es un conjunto de significados conferido al pene. La diferenciación entre el falo y el pene en la terminología físico-analítica francesa contemporánea subraya la idea de que el pene no puede desempeñar y no desempeña el papel que se le atribuye en la terminología clásica del complejo de castración.